Límites que envuelven infinito. Para hablar de límites que envuelven infinitos, tenemos que necesariamente hablar acerca de asíntotas. Estaremos hablando ahora acerca de asíntotas verticales y también de asíntotas horizontales. Hay un tercer tipo de asíntota, que es la asíntota oblicua, que no vamos a estar tratando durante el curso, pero las asíntotas oblicuas ocurren cuando tenemos funciones racionales como esta que está aquí, que son el cociente de dos polinomios, y el polinomio del numerador es un grado exactamente 1 mayor que el grado del denominador. ¿Sí? Pero nada, hablemos de asíntotas verticales, estas ya ustedes las conocen. X igual a A, bueno, primero que nada, una asíntota vertical ocurre solamente cuando tenemos una función racional. Y entonces x igual a, que es la recta vertical, x igual a, es una asíntota vertical de la gráfica de y igual a f de x igual a p de x sobre q de x, si y solo si q de a es 0. O sea, vamos a tener una asíntota vertical para cada cero del denominador de la función. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto es la recta x igual a 1, o sea que esta función que está aquí graficada, de alguna manera tiene en el denominador, bueno, es una función racional, y en el denominador tiene un factor de x menos 1, porque fíjense que x igual a 1 es una asíntota vertical aquí. Material nuevo son las asíntotas horizontales, porque para hablar de asíntotas horizontales necesitamos el concepto de límite, y de hecho tenemos que ver cuál es el comportamiento de la función, ya sea en infinito por allá a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? En negativo infinito por acá. Y decimos que y igual a L, que es una recta horizontal. La recta horizontal y igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de y igual a g de x, si y solo si una de estas dos cosas suceden, o las dos. Cuando x tiende a infinito, g de x se acerca a L, o cuando x tiende a negativo infinito, g de x se acerca a L. Y quise aquí, aquí por ejemplo tenemos y igual a 0, que es el eje x, como una asíntota horizontal también. Fíjense que esta gráfica, a medida que x tiende a infinito, se hace arbitrariamente grande, la función se va acercando a 0, y a medida que x tiende a negativo infinito, la función también se va acercando a negativo a 0. ¿Sí? Aquí, fíjense que tenemos esta recta y igual a 1, que es una asíntota horizontal, porque la función eventualmente se va acercando a esa recta, al valor de la recta y igual a 1. Y quise poner este ejemplo aquí para que vean que la asíntota horizontal se puede cruzar. O sea, una gráfica puede cruzar una asíntota horizontal. De hecho, puede cruzarlo un número infinito de veces, como está sucediendo aquí en este ejemplo que tenemos f de x igual a coseno de x sobre x más 1. Y en esta gráfica tenemos por aquí esta recta horizontal y igual a 1, es una asíntota horizontal. Acá, como ven, y igual a 0 es una asíntota horizontal, y la recta no cruza, la gráfica no cruza o no toca nunca esa recta horizontal. Las asíntotas verticales nunca pueden cruzarse porque en la asíntota horizontal la función no está, en la asíntota vertical, la función no está definida. Hay un teorema que dice que si R es un número estrictamente real, estrictamente positivo, o sea, mayor que 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a negativo infinito de 1 sobre x a la R es siempre 0. O sea, cuando tengo una función de potencia en el denominador y su potencia, su exponente, es mayor que 0, es positivo, quiere decir que se va a quedar en el denominador, no sube al numerador. Este cociente eventualmente es 0. Aquí, por ejemplo, tienen el ejemplo de 1 sobre x, y como ven, a medida que x tiende a infinito, la gráfica se va acercando a 0, y lo mismo pasa cuando x tiende a negativo infinito. ¿Sí? Este es el ejemplo con R igual a 1. ¿Sí? Pero si R es positivo, o sea, si R es 0.000000001, todavía ese límite es igual a 0. ¿verdad? Eventualmente el
denominador se va a comer el numerador, tanto así que el cociente va a ser 0. Como regla general, si tenemos una función polinomial, digamos de grado n, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener un a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, así hasta a sub 1 por x más a sub 0, donde, ¿verdad?, estas a's que están aquí son números reales, positivos, negativos o 0, y lo único que pedimos es que a sub n, que sería el coeficiente líder, no sea 0, porque si es 0, pues entonces este término desaparece y ya esto no es un polinomio de grado n, sería un polinomio, digamos, a lo más de grado n-1 si a sub n-1 no es 0. Y lo que dice esta regla es que el límite cuando x tiende a infinito de p de x, o sea, de todo este polinomio, va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de a sub n por x a la n. Lo que quiere decir esto es que el comportamiento en los extremos, tanto en positivo infinito como en negativo infinito, del polinomio lo va a determinar solamente el término líder, ¿verdad? El término líder que consiste de la potencia que da el grado al polinomio y el coeficiente líder van a determinar el comportamiento de la función completa en los extremos, ya sea en positivo infinito o en negativo infinito. En cierto sentido, pues estos otros términos tienen que seguir al líder, en este caso, que sería este término que está aquí, a sub n por x a la n. ¿Sí? Y utilizando este argumento podemos decir que si f es una función racional, y recuerden que una función racional es el polinomio de dos, es el cociente de dos polinomios, así que tanto p de x como q de x son polinomios. Hay solamente tres posibilidades. Si miramos el grado tanto del polinomio p como del polinomio q, como el grado del polinomio p y el grado del polinomio q, los dos son números enteros, de hecho no negativos, 0, 1, 2, 3, 4, por ahí para arriba. Si comparamos esos dos grados, puede pasar una de dos cosas. El grado de p es mayor que el grado de q, el grado de p es igual al grado de q, o el grado de p es estrictamente mayor que el grado de q. Si el grado del polinomio en el numerador es estrictamente menor que el grado del polinomio en el denominador, entonces ese cociente se va a ir a 0 a medida que x tienda a infinito. Si el grado del polinomio en el numerador es estrictamente mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, entonces ese cociente, a medida que x tiende a infinito, ese límite va a tender bien sea a positivo infinito o a negativo infinito, dependiendo de los signos del coeficiente líder de p y del coeficiente líder de q. Y si los grados son iguales, o sea, si el grado del polinomio p es igual al grado del polinomio q, entonces ese cociente de p sobre q, a medida que x se acerca bien sea a infinito o a negativo infinito, va a ser igual al coeficiente líder de p, ¿verdad?, digamos este a sub n, sobre el coeficiente líder de q, ¿verdad? Si q es b sub n por x a la n más por ahí para abajo, pues sería a sub n sobre b sub n. Veamos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, halle cada límite y dice si existe, ¿sí? Sabemos que el límite no necesariamente existe. Aquí nos dice el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x más 3. ¿Verdad? Y si nos dejamos llevar por la propiedad que acabamos de demostrar, sabemos que el polinomio, ¿verdad?, 1 es un polinomio de grado 0, 2x más 3 es un polinomio de grado 1, ¿verdad?, 2 por x a la 1 más 3. Así que este cociente debería ser igual a 0 a medida que x tienda a infinito. Si no recordamos esa regla, lo que deben hacer siempre es dividir por la potencia más alta, numerador y denominador, por la potencia más alta de la variable que aparezca, en este caso x a la 1. Si tenemos por aquí 1 sobre 2x más 3, la potencia más grande que aparece es x, así que vamos a dividir numerador y denominador por x. Y tenemos arriba, por supuesto, 1 sobre x, abajo tenemos 2x más 3 sobre x, y separando esto en dos fracciones aparte, tenemos 2x sobre x, que eso es 2, más 3 sobre x. Así que nos va quedando el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre 2 más 3 sobre x. Recuerden que estamos
dividiendo tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad, entiéndase x. Por lo tanto, no hemos alterado absolutamente nada que tenemos aquí. Hemos dividido por exactamente el mismo factor y podemos asumir sin pérdida de generalización que x es distinto de 0, porque como x tiende a infinito, eventualmente va a pasar de 0 y va a ser un número positivo pues grandísimo, ¿sí? Bueno, regresamos acá y tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre 2 más 3 sobre x. Pero a medida que x tiende a infinito, el teorema nos dice que esta cantidad 1 sobre x tiende a 0, también 3 sobre x tiende a 0. ¿Verdad? Aquí tenemos un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 1. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que esto va a tender a 0 sobre 2, 2 más 0, que es 2, y 0 sobre 2 es 0. Así que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x más 3 es 0. Existe y es igual a 0. Por otra parte, nos preguntan aquí cuál es el límite cuando x tiende a infinito de seno de x. La otra manera de leer esto es a qué valor se está acercando la función seno de x a medida que x se hace arbitrariamente grande. Nosotros sabemos, por aquí tenemos la gráfica de y igual a seno de x. Aquí tenemos un ciclo básico, o el ciclo básico que va desde 0 hasta 2pi, pero ella se repite, ¿verdad? Ella es periódica de periodo 2pi. La pregunta, volvemos, ¿a qué valor se acerca, si alguno, seno de x a medida que x tiende a infinito? Y la respuesta es que el seno de x, la función seno de x no se acerca a ningún valor a medida que x tiende a infinito, porque ella siempre está oscilando entre negativo 1 y 1, pero no se acerca a ningún valor. O sea, no es como el ejemplo anterior que teníamos de la asíntota, que la curva se iba acercando a y igual a 1 en este caso. La amplitud de esta curva sigue siendo ad infinitum igual a 1. O sea, siempre está despegada una unidad del eje x, en este caso, ¿verdad? Que sería y igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de seno de x no existe. De nuevo, hay cada límite si existe, y acá tenemos el límite cuando t tiende a infinito de t cuadrado más 2 sobre 3t cuadrado más 5t menos 100. Si nos damos cuenta que tanto el numerador como el denominador son polinomios en t de grado 2, aquí tenemos t cuadrado más 2, este t cuadrado es quien me da potencia, ¿verdad? Este es quien me da grado, perdón, es de grado 2, el coeficiente líder es 1, 3t cuadrado más 5t menos 100, el término líder es 3t cuadrado, el polinomio es de grado 2, el coeficiente líder del denominador es 3. Así que por la propiedad que mencionamos hace un momento, este polinomio, este límite, perdón, cuando t tiende a infinito de esta función racional, debería irse a 1/3, ¿verdad? Que es lo que hemos calculado por acá. Pero si no recuerdan, de nuevo, dividan por la potencia más alta de la variable que aparezca. Y acá, tanto en el numerador como en el denominador, la potencia más grande que aparece es t cuadrado, así que dividen arriba y abajo por t cuadrado. Acá me queda 1 más 2 sobre t cuadrado, acá no me quedaría 3 más 5t menos 100 sobre t cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y todo lo que tenga t en el denominador con una constante en el numerador se va a ir a 0, por lo tanto esto se va a 1/3, como habíamos predicho. Por acá tenemos un ejemplo diferente. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de 9x cuadrado más x menos 3x. ¿Sí? Y si dejamos que x tienda a infinito, sabemos que 9x cuadrado más x pues se va a ir infinito, y raíz cuadrada de infinito debería ser algo cerca de infinito. Pero 3x, a medida que x se va a infinito, también se va a infinito, y tenemos aquí lo que sería una forma indeterminada, ¿verdad? Porque esto se va a infinito y esto también, e infinito menos infinito, pues no sabemos cuánto es indeterminado, podría ser realmente cualquier cosa. Y cuando tenemos problemas así, que son diferencias de raíces, podemos, bueno, ya les dije el secreto porque está aquí escrito, podemos multiplicar por el conjugado, en este caso raíz cuadrada de 9x cuadrado más x más 3x, y obviamente si hago eso en el numerador, tengo que hacerlo en el denominador. Y multiplicando, aquí tendríamos entonces, ¿verdad?, por construcción una diferencia de cuadrados, y nos queda 9x cuadrado más x menos 9x cuadrado, y en el denominador pues nos queda lo que habíamos puesto ahí, raíz cuadrada de 9x cuadrado más x más 3x. Los 9x cuadrado en el numerador se cancelan y nos queda solamente x sobre lo que teníamos en el denominador.
Ahora todavía, cuando vemos acá, tanto en el numerador como en el denominador se va a infinito y todavía no podemos determinar qué es, pero volvemos a hacer el truco de dividir por la potencia más grande que aparece. ¿Verdad? Esto se comportaría como un polinomio, ¿verdad? El 9x cuadrado más x se comporta, a medida que x tiende a infinito, se comporta como 9x cuadrado, y raíz de eso se comporta como 3x. Así que acá abajo tendríamos como que un polinomio de grado 1 y acá pues obviamente también, y en el numerador esto debería dar alguna constante. La potencia más grande que aparece es x, así que dividimos tanto el numerador como el denominador. Ustedes me podrán decir, pero por aquí yo veo un x cuadrado, pero recuerden que ese x cuadrado está dentro de la raíz, y raíz cuadrada de x cuadrado, ¿verdad? Por acá, raíz cuadrada de x cuadrado, pues nos da, bueno, estrictamente hablando nos da valor absoluto de x, si x es positivo, y podemos asumir que x es positivo porque nos estamos acercando a x. Cuando x tiende a infinito, eventualmente pues va a ser positivo, que sería solamente x, porque valor absoluto de un número positivo, pues es positivo. Así que dividimos arriba y abajo, numerador y denominador, por x. Tenemos x sobre x me da 1. Y acá tenemos raíz cuadrada de 9x cuadrado más x sobre x más 3x sobre x. Bueno, 3x sobre x es x sobre x es 1. Y veamos esto, raíz cuadrada de 9x cuadrado más x sobre x. Voy a escribir este x como raíz cuadrada de x cuadrado y lo metemos dentro, dividimos, ¿verdad? Dentro de la raíz cuadrada, y tendríamos raíz cuadrada de 9x cuadrado sobre x cuadrado, que sería x, más x sobre x cuadrado, que es 1 sobre x. Ahora, la única x que tenemos en toda la expresión es esta que está aquí, y estaría en el denominador de esta expresión, y a medida que x tiende a infinito, pues esta parte tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 1 sobre raíz de 9 más 3. Raíz de 9 es 3, así que tenemos 1 sobre 3 más 3, que es 6. Y esta expresión, este límite cuando x tiende a infinito, de raíz cuadrada de 9x cuadrado más x menos 3x, que habíamos dicho que nos daba, era una forma indeterminada, de la forma infinito menos infinito. En este caso, ese infinito menos infinito, entre comillas, nos dio un sexto. Por acá dice de nuevo, halle cada límite si existe, y tenemos por aquí el límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de 12x al cubo menos 5x cuadrado más 2 sobre 1 más 4x cuadrado más 3x al cubo. Si vemos dentro del radical, vemos que en el numerador, esta función racional en el numerador es de grado 3, un polinomio de grado 3, y en el denominador también. Sin embargo, antes de poder aplicar el límite tenemos esta función, esta raíz cuadrada aquí. Pero nosotros sabemos que la raíz cuadrada es una función continua en todo su dominio. El dominio de la raíz cuadrada son todos los números no negativos, o sea, desde 0 cerrado hasta infinito. Y como este límite nosotros nos sospechamos por ser el cociente de dos polinomios, que esto tiende a 12 sobre 3, podemos entonces, 12 sobre 3, que es 4, que es positivo, estaría dentro del dominio de la función, donde la función radical, esta raíz de x, es continua. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema que nos dice que las funciones continuas conmutan con el límite, y el límite de la raíz cuadrada de eso que está ahí es la raíz cuadrada del límite de esa misma expresión. Y ahora, de nuevo, si nos acordamos del teorema o la regla, podemos decir que esto es 12 tercios. Si no, de nuevo, dividan numerador y denominador por la potencia más alta que aparezca, en este caso x al cubo, y van a llegar eventualmente a que ese límite a que esa expresión allá adentro es 12 tercios, y raíz de 12 tercios es raíz de 4, que es 2. Por otra parte, tenemos aquí el límite cuando x tiende a infinito de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1. Y igual que vimos hace un momento, seno de x no se acerca a absolutamente ningún valor a medida que x tiende a infinito, y vimos y sabemos que seno de x siempre está entre negativo 1 y 1. Pero no es seno de x quien estamos viendo. Estamos viendo aquí en este numerador a seno cuadrado de x. Pero si seno de x está entre 0 y 1, perdón, entre negativo 1 y 1, el cuadrado de esa expresión tiene que estar entre 0 y 1. O sea que seno cuadrado de x tiene que estar siempre
entre 0 y 1. ¿Sí? Seno cuadrado de x es un valor que no es negativo, es 0. Si seno de x es 0, para cualquier otro valor, el cuadrado pues sería estrictamente positivo y en este caso estrictamente o menor o igual a 1. Y podemos dividir esta desigualdad doble, aquí podemos dividirla por x cuadrado más 1 mirando la expresión que necesitamos analizar y dividiendo aquí por x cuadrado más 1, en el centro, la expresión del centro sería seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1, que es la expresión que tenemos. Esta expresión 0 sobre x cuadrado más 1, no importa lo que sea x, 0 sobre eso pues va a ser 0. Recuerden que esta expresión en el denominador nunca puede ser 0 porque x al cuadrado es por lo menos 0, o sea que esta expresión en el denominador es por lo menos 1. O sea que tenemos 0 sobre un número positivo, eso es 0, y acá tenemos 1 sobre x cuadrado más 1. Y como nosotros queremos saber cuál es el límite cuando x tiende a infinito de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1, fíjense acá, hemos sido exitosos en pillar esa expresión seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1 sin ninguna condición. Eso es válido para todo valor de x. En particular, es válido cuando x tiende a infinito y podemos utilizar entonces el teorema del sándwich. El teorema del sándwich me dice que si está pillada, entonces los límites van a respetar esa desigualdad. O sea, si aplicamos el límite aquí, el límite cuando x tiende a infinito de 0 tiene que ser menor o igual al límite cuando x tiende a infinito de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1, que a su vez tiene que ser menor o igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado más 1. Sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de 0 es 0 y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado más 1 pues también es 0 porque esto es un polinomio de 1, es un polinomio de grado 0 y x cuadrado más 1 es un polinomio de grado 2. O sea que esto es 0 y esto es 0. O sea que hemos sido exitosos en pillar entre 0 y 0 el límite cuando x tiende a infinito de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1. Quiere decir que esa expresión del centro no tiene otra alternativa que ser 0 porque es a la vez mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. La única forma que eso es cierto es que sea exactamente igual a 0. Por último, utilizando la misma lógica, tenemos por acá el límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x menos e a la menos 3x sobre e a la 3x más e a la menos 3x. Y estos no son polinomios, pero sí sabemos que esta expresión que está aquí, e a la 3x, a medida que x tiende a infinito, esa expresión tiende a infinito. Y esta expresión, e a la negativo 3x, a medida que x tiende a infinito, pues entonces esta segunda expresión o este segundo término tiende a 0. Quien domina es e a la 3x y vamos a utilizar lo análogo que utilizamos con los polinomios. Vamos a dividir numerador y denominador por la expresión o el término que domina, en este caso e a la 3x. Y nos quedaría aquí e a la 3x sobre e a la 3x, eso es 1, e a la menos 3x sobre e a la 3x, si quieren este e a la menos 3x lo estoy bajando y lo escribimos como 1 sobre e a la 6x o como e a la negativo 6x. Lo mismo pasa en el denominador y fíjense que lo importante es que a medida que x tiende a infinito, esta parte tiende a 0 y esta también. O sea que tenemos el cociente de 1 sobre 1 y eso es 1. Por otra parte, nos preguntan acá, ¿quién es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente inversa del logaritmo natural de x? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nos están preguntando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha porque recuerden que el logaritmo natural de x solamente está definido para números positivos, no está definido para 0 y tampoco está definido para números negativos. Y acercándonos a 0 por la derecha nos estamos acercando por números positivos, lo que es válido para logaritmo natural de x. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente inversa del logaritmo natural de x? Sabemos que las funciones inversas trigonométricas inversas son funciones continuas en su dominio. El dominio de la función tangente inversa de x son todos los números reales, así que va a conmutar con el límite. Y podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente inversa del logaritmo natural de x es tangente inversa de el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x.
Si no lo recuerdan, mírenla por aquí, la gráfica del logaritmo natural de x. A medida que x se acerca a 0 por la derecha, esta gráfica se va a ir acercando a negativo infinito. O sea que este valor de aquí adentro del argumento de tangente inversa de x se va a ir acercando o se está acercando a negativo infinito. Y la pregunta entonces es, ¿a qué valor se acerca tangente inversa cuando su argumento se acerca a negativo infinito? Aquí tenemos la gráfica de tangente inversa de x y vemos que a medida que x se acerca a negativo infinito, la gráfica se va acercando a esa asíntota horizontal que ella tiene a la izquierda, al extremo izquierdo, que es negativo pi medios, y ese sería el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente inversa de x, tangente inversa, perdón, del logaritmo natural de x.